Estoy muy emocionada por estar hoy en este primer capítulo realmente, porque el capítulo anterior fue más como de conocernos un poquito y más como una introducción, pero hoy sí empezamos. Espero que estén teniendo un día o hayan tenido un día excelente. Como pueden ver en el título, el tema de hoy es un poquito como de mindset, mentalidad. Me van a estar escuchando decir ambas palabras durante el podcast, pero son exactamente lo mismo. Entonces en el podcast de hoy quiero hablar como, bueno, qué es la mentalidad o el mindset. Lo hemos escuchado por todas partes, pero bueno, realmente qué es esto y cómo empiezo a cambiarlo, cómo puedo identificar qué tipo de mentalidad tengo y cómo la puedo empezar a cambiar. Esto es un tema que me encanta, que me apasiona, que me parece súper bacano y siento que es un tema que puede englobar muchos otros temas. Bueno, vamos a empezar cómo es. Según Google, la mentalidad es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la verdad y actuar de un individuo o de una colectividad. Pero yo soy una persona que necesita ejemplos, que necesita que me lo traigan a la tierra, entonces vamos a poner un ejemplo que me parece súper bacano, que en estos días escuché y me parece súper bacano compartírselo hoy. Nos vamos a imaginar un par de gafas oscuras, un par de lentes de sol. Esta es nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de estas gafas que nosotros tenemos puestas desde que somos chiquiticos, que adquirimos por las cosas que vivimos, que escuchamos, lo que nuestros papás nos decían, los que nos dijeron en el colegio, lo que un amiguito nos contó, lo que vimos, bueno. Cuando empezamos a crecer nos ponemos estas gafas, no tenemos ni idea que las tenemos puestas hasta que empezamos o a ir a terapia o a indagar o a hacer introspección, pero tenemos estas gafas puestas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo unas gafas de esas que son de mosca, así súper grandes, negras, 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 voy a ver las cosas que tengo al frente de cierta forma. A una persona que tenga unas gafas de esas súper parchadas, como rosadas o amarillas. Pero ese no es el punto. El punto es que con estas gafas que tenemos puestas es como percibimos la realidad. Entonces es como el filtro que le ponemos a los hechos que pasan en nuestra vida. Estas cosas están, pues estas gafas están hechas de creencias. Estas creencias moldean nuestra vida. ¿Por qué? Porque son las creencias que yo tengo sobre mí y sobre el mundo. Es lo que yo creo que yo soy. Las cosas que uno se dice a uno mismo y las cosas que uno tiene como de perspectiva del mundo, todo entra en esas gafas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una creencia, puede ser consciente o inconsciente, normalmente es inconsciente, porque no sabemos que tenemos como este filtro del mundo, el cerebro quiere constantemente tener la razón. ¿A qué me refiero con esto? Para el cerebro es mucho más fácil poder buscar evidencia y decir, si ves, tenía razón. Y poder tener la información y la evidencia, como les venía diciendo, para reforzar estas creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Entonces buscamos demostrar estas creencias. Si yo tengo una creencia, les voy a poner ejemplos tanto como constructivos como no tan constructivos, no los quiero nombrar como positivos y negativos, pero yo soy una persona, por ejemplo, que es la típica persona que siempre dice, ay, es que yo soy súper torpe, yo todo lo parto, lo derramo, lo quiebro, a mí me pasa todo lo malo. Para el cerebro es mucho más fácil poderse apegar a las situaciones de la vida que comprueben la creencia que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta persona tuvo un día perfecto, ideal, hermoso y a la hora de la comida en el restaurante derrama el vaso, dice, es que yo sí soy torpe, es que si ves. Entonces, en ese momento el cerebro dice, si ves, yo tenía razón, somos súper de malas, somos súper torpes, nos pasa todo lo malo. Entonces, le ponemos la lupa y la atención a ese evento para reforzar una creencia no tan constructiva que tenemos sobre nosotros mismos. No solamente yo busco demostrar y creo situaciones en mi vida para demostrar esa creencia que tengo sobre mí, sino que también tengo mis expectativas puestas ahí. Poniendo un ejemplo del otro lado, el súper famoso Lucky Girl Syndrome, que está por todo TikTok. Si yo creo que yo soy la mujer más de buenas del universo y que a mí todo me sale bien indeed. Entonces hay un montón de mujeres que uno dice, o no sé si tienen un amigo o una amiga, que uno dice, güey, pucha, esta vieja, todo le sale bien, tiene las mejores oportunidades, todo le fluye, todo le va excelente. Es efectivamente por eso, porque esta persona tiene una creencia un poco más constructiva sobre sí misma y sobre el mundo, y eso es lo que está comprobando constantemente. De ahí estamos co-construyendo nuestra realidad todo el tiempo. De ahí vienen los amigos que tengo, el trabajo que tengo, la pareja que escojo, dónde vivo, con quién me relaciono, qué escucho, qué veo. Entonces, si yo todo el tiempo, consciente o inconscientemente, estoy buscando situaciones que comprueben una creencia que tengo sobre mí, ahí tengo puesta mi atención. Y donde yo tengo puesta mi atención, tengo mi energía.
y de ahí se crea la realidad. Entonces, si yo estoy todo el tiempo buscando razones por las que yo soy súper de malas, toda mi energía se está yendo a las situaciones negativas de mi vida. Si nosotros le estamos poniendo lupa a los hechos, ¿a qué me refiero con lupa? Por ejemplo, estás en un parque, yo creo que todos tenemos un amigo o una amiga, o si tú eres esta persona, súper que lo empieces a identificar, que puede estar haciendo un día precioso, están en un parque divino, comiendo algo delicioso, con unos perritos hermosos, el escenario perfecto. Pero llega esta otra persona y dice, no, es que hay una nube de lluvia, no, va a llover. Y se daña todo el día y no está viendo todas las cosas que están a su alrededor porque esa persona decide poner la lupa en la nube de lluvia que hay. No está lloviendo, pero esta persona ya se dañó el día. Es exactamente lo mismo con la mentalidad en todo lo de la vida. ¿Qué pasa? Que gracias a la mentalidad que tenemos, nosotros le ponemos peso a los hechos. Si nos ponemos a pensar, un hecho en sí no tiene ningún significado. Piensa en algo maluco que te pueda pasar. Por ejemplo, te robaron el celular en un concierto. El hecho en sí solo no tiene peso. ¿Te robaron el celular? Yo me puedo ir a pensar, no, es que yo sí soy de malas, es que a mí siempre me pasa todo, es que si ves, yo te dije que no viniéramos al concierto porque aquí siempre roban y justamente a mí. Y le ponemos cierto peso y cierta tinte, como pues, o cierto lente, como en el ejemplo de las gafas, a esta situación y me pongo este tipo de gafas a decir, es que mira, me robaron el celular y pasa esto y esto y esto y esto. Podría dar mil ejemplos de las creencias que hay sobre nosotros mismos, sobre el mundo y todo el tiempo y energía que gastamos buscando comprobarlos, cuando podríamos estar invirtiendo toda esa energía en cosas más constructivas que nos puedan dar una vida más tranquila. Yo soy fan de los ejemplos y en el capítulo de introducción les conté que a mí me encanta contar mi vida. Entonces les voy a contar un ejemplo de mí. Yo desde que soy muy pequeña siempre me he sentido orgullosa y me he puesto a mí misma, no sé, esta insignia de ser súper realista, súper aterrizada, con los pies en la tierra, de ver las cosas como eran y no tener la cabeza por allá volando. Y yo me sentía la más orgullosa del mundo por ser súper realista. Tenía propuesto para mí misma y ni siquiera me había dado cuenta que yo iba a tener una vida normal, porque las cosas súper guau y súper top eran para otras personas, pero no para mí, porque yo era realista, entre comillas. Entonces yo me proyectaba sin saberlo, nunca me había detenido a pensarlo, me proyectaba a futuro como que iba a tener una vida normal, un apartamento normal, una familia normal, una pareja normal. Nunca me predispuse y me puse en el camino de cosas extraordinarias, increíbles para mí, porque yo me veía a mí misma como una persona normal y según yo era súper realista. Y un día me encontré con alguien en la vida que empezó a cuestionar todas esas cosas y que al principio yo decía, esta persona tiene la cabeza en las nubes y empecé como a indagar un poquito más, un poquito más, un poquito más y después dije, a ver, Tap, ¿a mí quién en mi vida alguna vez me hizo ponerme estas gafas? Otra vez el ejemplo como de las gafas oscuras, de eso no es para mí, yo no puedo alcanzar eso, yo voy a tener una vida normal, que yo no era extraordinaria, que yo no estaba para cosas grandes, que yo no iba a lograr mis sueños, que ni siquiera me desgastara teniendo sueños porque oigan, yo no tenía sueños, o sea, a mí me decían, ¿qué quieres en 5 años? Y yo no tenía una sola cosa en la lista, a pesar de que esa pregunta ya en sí es abrumadora, porque yo era, según yo, realista, entonces, pues, ¿para qué sueño si eso nunca se va a cumplir? Entonces me empecé a dar cuenta que yo misma me estaba poniendo este límite de llegar hasta cierto punto súper mediocre y no poder llegar a donde a mí se me diera la gana porque yo voy a tener algo normal, estándar. Y un día una persona me preguntó, ¿a qué le tienes miedo? Entonces yo dije, pucha, esta insignia de realista en realidad es un escudo con el que yo me estoy protegiendo porque todo esto está impulsado por el miedo a fallar. Yo tenía un miedo profundo a fallar y a no alcanzar algo, a decirle al mundo, yo me sueño esto y yo voy a alcanzar esto y no lograrlo. Prefería ni siquiera intentarlo, ni siquiera decir yo quiero esto, sino que conformarme con lo que la vida me iba a traer para así no fallar. Entonces el día que yo me di cuenta de eso, me di cuenta de las gafas con las que yo estaba afrontando mi vida y mi futuro y con las que estaba predisponiendo todo a mi alrededor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo estaba buscando situaciones que me comprobaran eso. Entonces, no estaba viviendo una vida extraordinaria, estaba viviendo una vida lo más plana del mundo, lo más X del planeta, porque eso es lo que yo creía del mundo. Y yo estaba creando yo misma esta realidad para comprobar que es que lo increíble no era para mí. El día que yo me di cuenta de eso, todo empezó a cambiar para mí. Y la energía que estoy dedicando a encontrar las evidencias y las razones por las que todo eso sí se va a cumplir, ha cambiado todo. Es algo espectacular y les estoy compartiendo mi ejemplo, pero que creo que es algo clave
porque entonces por ahí yo estaba filtrando todas las cosas de mi vida y estaba dándome unos resultados con los que no estaba contenta. Pero eso no era lo que yo quería, solamente que estaba impulsada por un miedo a fallar, porque quién sabe en qué momento de la vida me decidí poner esas gafas inconscientemente y por eso estaba viendo la vida a través de eso. Un ejemplo espectacular que me encanta y que quiero compartir con ustedes hoy es el algoritmo de Instagram. Me voy a ir con el algoritmo de los Reels de Instagram, porque el de TikTok es un poquito menos evidente. Pero a ustedes les ha pasado que están viendo Reels de Instagram y uno ve 2 veces el mismo video, le da like, lo comparte, por ejemplo, que es un video de perritos. Todo tu Instagram va a ser de perritos. Ya todos los reels que te salgan van a ser de perritos bonitos, de perritos recién nacidos, de perritos teniendo bebés, de perritos yendo por la pelota. Entonces, como Instagram dice, a este man le gustan los perritos, entonces ya solo te muestra perritos. Entonces, ¿qué pasa? Instagram te da lo que tú estás buscando, en lo que te quedas, en lo que le das like, en lo que concentras tu atención. Es el mejor ejemplo, a mí me parece lo máximo, porque entonces a lo que tú le dedicas tu atención y tu energía es lo que va a pasar en tu realidad. Y obviamente el feed de Instagram pues no tiene un mayor peso, pero cuando es lo que tú estás viviendo todos los días, pues sí pesa un poquito más, ¿cierto? Entonces ahí es full Lucky Girl Syndrome. Si no saben qué es, búsquenlo en TikTok, les van a aparecer 500.000 cosas. Pero si yo estoy todo el día con esta mentalidad de las cosas me funcionan, todo siempre sale a mi favor, las oportunidades llegan para mí, soy la más de buenas del mundo, bla, 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 bla. Eso es lo que mi cerebro va a estar buscando porque entonces eso es a lo que le estoy dedicando atención y voy a encontrar las razones por las que eso es verdad. Entonces, algo que quiero aclarar aquí, cuando yo empecé como a investigar de este tema y empezar como a preguntarme sobre este tema, yo decía, no, pues sí, súper charro, uno empieza a pensar diferente y la realidad cambia. Y ojo, no es que la realidad cambie al principio, es que tu atención está puesta en algo diferente. El ejemplo del parque con la nube. Yo puedo estar mirando una flor hermosa y puedo estar pensando que es la flor más linda del mundo, el día más perfecto del mundo, que Medellín es lo máximo, la ciudad de la eterna primavera, bla, 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 bla. Y la otra persona puede estar diciendo, mira esa nube, se viene el aguacero, va a granizar, se va a inundar todo, ta, 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 ta. Es la misma imagen, estamos en el mismo lugar, pero esa persona tiene un pensamiento y un sentimiento completamente diferente al mío porque tenemos la lupa y el lente puesto en cosas diferentes. Cuando yo empiezo a cambiar como estoy creyendo, como estoy esperando y lo que estoy haciendo y lo que estoy, como me estoy hablando a mí mismo, empiezo a cambiar el sentido de la lupa y empiezo a ponerme atención en una cosa diferente que me da resultados diferentes. No porque la realidad haya cambiado 180 grados, sino porque yo estoy haciéndole zoom, por decirlo así, en algo diferente. Y eso sí va a ir cambiando mi realidad porque ahí sí va cambiando, pero no es como que instantáneamente ya cambie todo porque empiezo a pensar diferente. Y ahorita les voy a dar como un tip al final de cómo pueden empezar como a ver esto en tiempo real, como el tema de la atención y de las creencias. Es súper bacano. Continuando con mi ejemplo del miedo a fallar y los sueños y el escudo de ser realista, alguien me empezó a preguntar una cosa clave. ¿Por qué no? Esta persona, yo le decía, no, es que yo nunca voy a tener una mansión. ¿Por qué no? Y se los juro que desde el día 1 que yo he empezado a cambiar mi mentalidad y mi mindset de este tema, nunca he tenido una respuesta para eso. Porque no hay una sola cosa en mi entorno, una sola evidencia que confirme esas creencias que yo tengo. ¿Qué de mi vida en este momento me está diciendo que yo en el futuro no voy a tener un yate? Nada. Soy yo misma la que se está poniendo ese límite y la que se está aterrizando según yo, pero en realidad es que me estoy naufragando ahí sola y me estoy poniendo estos límites invisibles que nadie más me ha dicho, pero que yo juro que están ahí. Entonces, preguntarte por qué no. ¿Quién me está diciendo que no puedo? ¿Quién me está diciendo que no soy capaz? Y algo que me encanta, que está por todos lados en TikTok también, es be delusional. O sea, sé delirante y delira y pregúntate por qué no. O sea, ¿por qué? Y si tu sueño es ir a modelar en la Fashion Week, ¿por qué no? O sea, hay gente que ha llegado allá, hay gente que lo ha hecho, ¿tú por qué no? Entonces, empezarte a cuestionar estas creencias que tienes y decir, bueno, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de dónde lo aprendí? ¿Esto por qué lo pienso así? ¿Esto sí es verdad? Creo que ahí está todo y que empieces a pensar de una manera diferente que cuando estés cerca de una persona como la que les estaba contando en el ejemplo del parque, ver esa diferencia de, pucha, qué diferencia de mundos el que tú tienes al frente y el que yo tengo al frente viviendo exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya que sabemos qué es, yo les puse un ejemplo, ya tienen medio una idea de qué es esto, ya de pronto pueden estar diciendo, fue pucha, yo hago eso, yo full soy así, ¿cómo lo cambio? ¿Y cómo empiezo
este proceso como de cambio de mentalidad, que suena súper nice, pero bueno, ¿qué es o qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Lo primero es reconocerlo. Lo primero es darte cuenta de qué tipo de gafas tienes puestas para poderte poner unas diferentes. ¿Cómo me cambió unas gafas negras que no se ven nada, súper densas, pesadas, malucas, feas, por unas súper cool, súper bacanas que me guste y que me sienta bien con ellas? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo reconozco? Empieza a mirar cómo hablas de ti mismo cuando estás con tus amigos y dices, ay, no, es que yo sí soy de malas, niñas, yo sí soy lo peor, siempre me encuentro los peores manes. O cuando estás con tus amigos y dices, no, es que yo soy súper malo para esto, a mí esto nunca se me da, no soy súper bobo. Bueno, las cosas que nombras de ti mismo, lo que esperas de tu futuro, lo que esperas de los demás y de las situaciones de la vida. Entonces es empezar como a mirar esto y cuestionar qué peso le estamos poniendo a los hechos. Entonces piensa en la última cosa según tú mala que te pasó. Piénsala. Y ahora piensa todo lo que pensaste a raíz de eso, de ti mismo y del mundo. Y ahora mira el hecho separado. ¿Eso como tal tiene dentro de sí, dentro del hecho, un peso? No, eso es lo que uno le pone. Entonces mira qué es lo que el peso que le estás poniendo. Y cuando te das cuenta de ese discurso interno que tienes, cuando algo, entre comillas, malo pasa, empiezas a ser consciente de, bueno, entonces, ¿qué estoy creyendo de la vida, de mí mismo? Es súper importante empezar a reconocer esto. Segundo tip, la gratitud. Todo el día escuchamos agradece, haz tu lista de agradecimiento, de gratitud, sé agradecido. Lo escuchamos en todas partes, pero bueno, ¿por qué esto sirve? ¿Esto para qué? Cuando tú haces una lista todas las mañanas de 10 cosas por las que estás agradecido, tu cerebro está en modo buscar cosas por las que estamos agradecidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a buscar cosas a nuestro alrededor que nos hagan sentir gratitud, que nos hagan sentir felices y que nos hagan sentir en paz. Entonces, cuando estás todo el tiempo buscando cosas por las que te sientes agradecido, entonces tu cerebro empieza a encontrar y empieza a poner la lupa en cosas positivas y bonitas de tu vida que te hacen sentir bien. Por lo tanto, las empieza a multiplicar y empiezas a ver más y más y más y más cosas y empiezas a traer más cosas positivas, porque si ahí está tu atención, ahí está tu energía y ahí va tu realidad. Entonces, cuando estamos en una vibración de gratitud, nuestro cerebro está en modo buscar cosas de agradecimiento en lugar de estar buscando evidencia de la creencia que tengas tú. Entonces busco cosas y digo, pucha, yo tengo esto, he vivido esto, mi vida es demasiado extraordinaria. Entonces empezar a cambiar esas narraciones internas que tenemos muchas veces y empezarlas a reemplazar por cosas de gratitud que pueden ser muy simples, pero que ponen al cerebro en un modo de buscar evidencias de gratitud y eso empieza a cambiar todo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a cambiar esa línea de pensamiento de negativo que les decía ahorita por una cosa positiva? Si podemos ser súper delirantes, lo que les decía ahorita, para las cosas negativas y podemos imaginarnos unos en escenarios catastróficos, invirtamos toda esa creatividad y toda esa imaginación en cosas positivas, porque entonces, ¿cómo crees que vas a caminar por la vida si todo el tiempo estás imaginando escenarios locos, pero constructivos y no escenarios no tan bacanos? Entonces, ¿qué tal si cada que tengamos un pensamiento positivo o nos pase algo bacano, empezamos con, bueno, y esto puede desatar esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, porque entonces ahí empezamos a cambiar las expectativas que tenemos sobre la vida. Y ahora, como les había dicho antes, les quiero compartir un ejercicio que escuché en estos días. Mel Robbins es una experta en la ciencia del conductismo, deberían buscarla, súper recomendada, y tiene como mucha especialidad trabajando con el cambio de conducta y habla mucho también de todo este tema de cambio de mindset y propone un ejercicio que me encanta y me parece súper bacano. Es como una búsqueda del tesoro, la traducción sería algo así, de corazones. ¿En qué consiste? Disponerte durante tu día a encontrar corazones en una hoja, en la sombra, en la ropa, en una nube, en el piso, en una roca, el caso. Tener la intención a través del día de encontrar corazones. Van a pasar unos 2-3 días y vas a encontrar 2, 3, 5 corazones. Y probablemente son lugares o son cosas con las que convives todos los días, cosas que ves siempre y dices, mira, yo nunca había visto ese corazón, ay, tan charro, yo nunca había visto ese corazón, y empiezas a encontrarlos por todas partes y ahora resulta que hay un montón de corazones por todas partes. Así exactamente igual funciona con nuestra mentalidad. Cuando yo empiezo a poner mi atención y empiezo a buscar lo que les decía, por ejemplo, de la gratitud y me pongo en mood buscar corazones, en este caso, los voy a ver por todas partes y voy a decir, ay, siempre estuvo ahí. Entonces se vuelve una prioridad para mi cerebro encontrar corazones y los empiezo a ver en todas partes. Me parece un ejercicio brutal para ver cómo cambia tu atención
en tiempo real y cómo empiezas a poner esa lupa en cosas diferentes y ya no te fijas de pronto en lo que te fijabas todos los días, sino que te estás fijando en cosas diferentes y lo que te decía, no es que haya cambiado tu realidad en ese momento, es que estás poniendo tu atención en algo distinto. Y otro, ya para ir como terminando, es que en este momento estés en el carro, en tu cuarto, te estés bañando, estés donde estés. Yo escucho podcast en todas partes, entonces no importa dónde estés. Tómate un momento para identificar cuántas cosas amarillas hay a tu alrededor. Esas cosas siempre estuvieron ahí, ¿cierto? Pero tú no las habías identificado y no habías visto, mira, hay 5 cosas amarillas a mi alrededor. Entonces ahí esas cosas amarillas resaltan. Es un ejercicio que me encanta hacerlo de vez en cuando porque uno, estás totalmente presente por los 10 segundos que estás buscando esas cosas y al mismo tiempo te das cuenta de que cambia totalmente el panorama dependiendo en qué lo enfoques. Entonces espero que esos 2 ejercicios te parezcan súper bacanos y te sirvan. Espero que este capítulo te haya desenredado un montón de cosas y te haya vuelto a enredar un montón de otras, porque eso es lo que siempre les voy a desear. Porque creo que es un inicio y empezar a descubrir para adentro y empezar a mirar para adentro de, bueno, yo qué creo y por qué creo lo que creo, dónde escuché eso sí es verdad. Y lo más importante, lo quiero seguir teniendo. Definitivamente esto es algo que yo no tengo dominado, que todos los días tengo que trabajar, que todos los días tengo que recordarme. Eso es lo que te propongo para esta semana. Haz el ejercicio de los corazones. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Me lo gocé demasiado hablando aquí y me gustó mucho haberles compartido como todas estas cosas que yo he aprendido y que implemento todos los días y que todos los días tengo que trabajar por desamarrar y desenredar este nudo que me encargué de enredar y enredar y darle más vueltas durante tanto tiempo. Y nada, espero que les haya gustado mucho el capítulo, que se lo hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas de ustedes mismos. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo. ¡Chao!